tarde de miércoles, ¿vale? Así que nada, Ciudad Real, Cádiz, qué chulo. Madrid, Barcelona, un poco de todo. Vale, pues nada, en primer lugar, bueno, mi nombre es Cristina Gascón, soy Fellow Researcher en el People Lab de The Hero Camp. Como sabéis, este webinar donde estáis está patrocinado hoy por The Hero Camp y por We All, que ahora os cuento un poco más. The Hero Camp, como sabéis, es un laboratorio de aprendizaje que intenta mejorar el futuro del trabajo desde un entrenamiento, ¿vale? Y dentro de ese hilo de entrenamiento gestionamos diferentes eventos de este tipo, donde damos pequeñas píldoras que os pongan el gusanillo para que al final os podáis lanzar quizás hacer un programa un poquito más largo, ahora os contaremos mejor, de People and Culture Manager, ¿vale? En este caso tengo la súper suerte de contar con África y con Tabitha, ¿vale? Ellas son creadoras de We All, que es una comunidad de talento, diversidad e inclusión, que ellas os contarán ahora mucho mejor, ¿vale? Está enfocada sobre todo a habla hispana, ya que se dieron cuenta de que todo lo que es documentación enfocada tanto a habla hispana como en castellano no existía, así que decidieron poner su granito de arena y crear una newsletter de las más interesantes, de las que yo tengo a día de hoy, en todo el área de People. Y bueno, queremos sobre todo hacer esta tarde un poquito más amena, vamos a estar aquí sobre 1 hora y media aproximadamente. Tabitha y África nos van a dar píldoras, nos van a dar conocimiento, nos van a hacer reflexionar, y la idea es que os vayáis de aquí con la idea de que podéis plantar semillita desde mañana, allá donde estéis. Así que, bueno, pues espero que lo disfrutéis mucho, que comentéis mucho por el chat, que hagáis las preguntas que queráis, porque al final tendremos un espacio de Q&A. Y las presento a ellas un poquito más en concreto y ya las dejo que hablen ellas, que son las importantes. En primer lugar, Tavi es, bueno, es una, yo diría como el oráculo en People para mí, ¿vale? Es una persona que tiene muchísima experiencia en todo lo que es People, muy enfocada al área digital y tecnológico. Sabe muchísimo de recruiting, de People Analytics y de un montón de temas. Y además es la coordinadora del curso que hacemos desde The Hero Camp, que a día de hoy están en la plena segunda promoción y ya lanzando casi la tercera, que se lanza el 12 de mayo y quedan solo 7 plazas. Así que si os interesa, ya sabéis. Y bueno, tuve el honor de conocerla hace muchos, muchos años, cuando se le ocurrió crear un espacio para personas de People que no estábamos solos en el mundo, en empresas pequeñas. Y desde ahí, pues siempre la llevo en mi corazón. Y luego África está ahora mismo en, bueno, no os he dicho, Tabitha está trabajando en Too Good To Go, que os contará también ella si quiere un poquito más. Y África Muñoz viene desde LinkedIn, ella está como Customer Manager, actúa como consultora en talento y es experta en diversidad, un gran referente sobre todo en el área de diversidad y un lujo también poder contar con ella. También es profe en el curso de The Hero Camp. Y bueno, sobre todo espero que disfrutéis mucho de las dos, que hagáis muchas preguntas y que las ella que cuenten, que tienen mucho, mucho que contarnos hoy. Así que gracias, chicas. Y lo dicho, el chat súper abierto para todo lo que queráis. Fantástico, muchísimas gracias, Cristina, por esa presentación tan bonita. Creo que lo de oráculos estoy convencida que se me queda muy grande porque oráculos aquí tengo yo muchísimos también y uno de esos eres tú, que también me inspiras un montón a seguir compartiendo con toda la comunidad este tipo de contenidos, ¿no? Que son producto del interés que tenemos África y yo en particular en este momento de producir cosas orientadas a nuestra realidad específica de habla latina, de habla hispana, pero también, bueno, son el producto de eso, ¿no? De una necesidad que vemos en el entorno. Entonces, es investigación, es un camino, estamos poniendo ladrillo con ladrillo, lo que venimos a traer son experiencias, datos, cosas que hemos ido aprendiendo para que entre todos sigamos caminando juntos, ¿no? Entonces bueno, tenemos un año en remoto y no sé si voy a conseguir compartir bien la pantalla, pero voy ya directamente a comenzar a mostrar lo que hemos traído para el día de hoy. Entiendo que se ve la pantalla y si no es así, por favor, decirme. Y bueno, no vemos nada, Tavi. De momento no la logran ver, a ver. Pues me pone ahora que sí. Ahora sí. Muy bien. Estupendo. Bien. Entonces, como os decía, venimos con esta sesión que hemos llamado Diversidad e Inclusión para People Managers, que queremos que sea muy práctica
porque una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos muchos años en el tema de diversidad hablando del porqué, de la importancia, pero nos ha costado mucho avanzar hacia la acción y hacia cosas que verdaderamente den resultados que permitan que se siga avanzando, ¿no? En los temas de diversidad e inclusión. Y ahora que otra vez comienzan a ganar tracción, nos parece un momento ideal para terminar de dar ese salto y decir, ok, diversidad e inclusión, pero ¿cómo? Ya sabemos el qué, o la mayoría de nosotros ha tenido algún contacto con el qué, pero lo que queremos ahora es el cómo. Y si bien es verdad que no es un tópico exclusivo o no es un tema exclusivo de people managers o de personas de recursos humanos, sino de todos en la organización, sabemos que en nuestras áreas de people and culture o de recursos humanos tenemos un contacto muy cercano con muchísimas de las acciones que sabemos dan muchos resultados. Por eso la importancia de que nosotros seamos los primeros promotores e impulsores de estas cosas. Es un tema amplio y vamos a intentar daros herramientas o los llamamos hacks, ¿no? Como cosas sencillas que mañana puedan poner en práctica, pero que sepan que de esto podemos hablar muchísimo y sobre todo podemos compartiros muchísimas herramientas y experiencias. Por eso en el programa de People and Culture que estaba comentando Cristina, tenemos una sesión dedicada exclusivamente a trabajar diversidad e inclusión en las organizaciones. Comienza, por cierto, el 14 de mayo y como comentaba Cristina, aún hay plazas, estamos ahora en plena segunda edición, ya hemos dado esta sesión y la vamos a continuar mejorando para la tercera edición. Entonces, si les interesa más el tema, echen un vistazo a ese programa y si les interesa todavía más el tema específicamente de diversidad e inclusión, que sepan que en WeAll, el proyecto que hemos fundado África y yo, estamos todos los meses compartiendo contenidos originales, herramientas, contenidos de terceros bien curados con temáticas específicas. Por ejemplo, el mes pasado lo hicimos sobre diversidad de género. Este que viene va a ser uno enfocado en ERGs o Employee Resource Group, ¿no? Que es una de las herramientas que tenemos en las organizaciones para trabajar esta temática. Entonces, sin mucho más dilación, invitaros a echar un vistazo a todos los contenidos que hemos creado en The Hero Camp. Si os interesa el tema de People and Culture, invitaros a suscribirse a la página, a la newsletter de WeAll y a ver también nuestras redes sociales donde estamos compartiendo contenido en vivo. Y pues espero que en esta sesión se lleven valor y nos ayuden también compartiéndonos sus inquietudes puntuales, sus problemáticas, a ver si entre todos podemos daros ideas que los ayuden a trabajarlas. Bien, bueno, Cristina hizo esa presentación muy bonita. Yo solamente quería concretar que bueno, soy Tabitha Luis, ese es mi nombre, es el que me tocó. Y sí, Luis es el apellido. Ahora mismo estoy liderando el área de People and Culture de Too Good To Go en España, que es una plataforma que nace por ahora solamente en Europa y en Estados Unidos para rescatar la comida que normalmente acaba en la basura. Si están en Europa o en Estados Unidos, por favor, los invito a que sean parte del movimiento que está buscando acabar con el desperdicio alimentario. También estoy aquí en The Hero Camp colaborando con el People Lab y, como os decía, co-founder y sobre todo creadora de contenido y persona súper apasionada de que WeAll se convierta en un referente para que todos encontremos un sitio en esta comunidad para compartir información y herramientas y prácticas sobre talento, diversidad e inclusión. Bien, quería comenzar dando un poco de contexto de por qué es importante la diversidad. Como les decía, creo que tenemos muchos años hablando de la importancia de la diversidad en las organizaciones desde un lugar de la ética, de lo moral, que por supuesto, por ética y por moral y por justicia, es importante tener diversidad en las organizaciones, es importante que las empresas reflejen la realidad de la población y de las personas donde está inmersa, pero también hay muchas más razones y yo creo que construyendo un discurso diverso también sobre la importancia de la diversidad podemos llegar a esas personas que todavía no se han subido al carro, especialmente las que toman decisiones y las que pueden tener un impacto positivo muy grande en esas acciones que
que van a incrementar y mejorar la diversidad y la inclusión. Y aquí les vengo a compartir un discurso que no sé si lo han escuchado, pero es que la falta de diversidad a las organizaciones les sale muy cara. Cuando le tocas el bolsillo a un CEO o a una CEO, a un director de empresa o a una directora de empresa, y le cuentas estos datos, la inmensa mayoría luego me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para incrementar la diversidad y la inclusión? Tengo ejemplos tan recientes como la semana pasada de gente que lo ve desde una perspectiva mucho más ética, moral, y cuando le cuentas los datos, se quedan locos. La falta de diversidad sale muy cara. ¿Qué tan cara? Bueno, pues datos de la ILO es la International Labour Organization, o la Organización Internacional del Trabajo, tan recientes como 2020, muestran que de todas las empresas que forman el universo con el que ellos hacen investigación, hasta un 60% reportó mejores resultados económicos cuando comenzó a trabajar iniciativas de diversidad e igualdad de género. Luego, además, se dieron cuenta que las empresas con diversidad de género en el board directivo, es decir, en el primer órgano de decisiones de esas organizaciones, reportan hasta un 20% más de beneficios. Es decir, no tener esa diversidad, en este caso específicamente de género, les ha costado muchísimo dinero a esas organizaciones. Van a ver que muchos de los datos que os voy a comentar tienen mucho que ver con diversidad de género, sobre todo porque podríamos decir que es la mayoría que está tratada más como minoría. Las mujeres somos la mayor parte de la población mundial y muchas veces pues tenemos o sufrimos estas discriminaciones en el trabajo, ¿no? Entonces se ha investigado mucho sobre ese tema, pero muchos de estos resultados son trasladables y cada vez se investiga más sobre diversidad cultural, sobre neurodiversidad, maneras diferentes de pensar y de entender el mundo, etc. Otro dato que también es bastante interesante, un estudio que sacó McKinsey en el 2016, hicieron un análisis y se dieron cuenta que las compañías con diversidad de género en todos los niveles tenían 15% mejores resultados económicos que su competencia sin diversidad de género. Y cuando además agregaban diversidad étnica o diversidad cultural, esos mejores resultados respecto a la competencia se incrementaban 20 puntos, hasta 35%. Entonces, esas empresas que no se habían preocupado por tener diversidad de género y diversidad étnica se estaban perdiendo un 35% de beneficios. En la revista Forbes en el 2017 publicó otro estudio donde demostraban a través de una serie de experimentos que cuando le dabas una serie de tareas sencillas a un equipo que tenía diversidad generacional y de género, esos equipos tomaban decisiones que en un 87% de las veces eran mejores que los equipos que no tenían diversidad. Lo hacían en la mitad del tiempo, lo hacían 2 veces más rápido y requerían la mitad del tiempo, la mitad de reuniones. Entonces daban mejores resultados y además lo hacían más rápido y con una menor inversión de tiempo. Y aquí ya entra la diversidad generacional, el tener personas de diferentes grupos etarios dentro de la organización. Y muy recientemente, esto está fresquito y a mí me ha encantado ver esta investigación, un análisis de HBR, Harvard Business Review, de marzo del 2021, estuvieron analizando datos y se dieron cuenta que los bancos europeos con más mujeres en el board cometieron menos fraudes y le ahorraron a sus bancos en promedio casi 8 millones de dólares anuales en multas por conductas fraudulentas versus sus pares que tenían fundamentalmente hombres en el board. Aquí también hay que hacer un pequeño énfasis. No solamente basta que haya una mujer en el board. Los estudios demuestran que la diversidad necesita de aliados y que una sola persona no puede generar la masa crítica. Entonces hace falta no una mujer, no una persona diversa, hace falta diversidad. Pero lo que nos demuestran los datos, y hay muchísimas investigaciones más y estudios más, la falta de diversidad sale muy cara. ¿Por qué también es importante que hablemos de esto? Porque el problema no está resuelto. En 1991, por ejemplo, estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo, el ratio de hombres versus mujeres líderes en Europa era de 70-30.
Han pasado ya 30 años de ese momento y solo hemos mejorado en 5 puntos. Estos son datos del 2020. El ratio ahora mismo es 65-35. Lo que es todavía más dramático es que eso que hemos mejorado y esos puestos de liderazgo que ocupan mujeres no tienen el mismo nivel de relevancia. Si ven la tabla que está a la derecha, normalmente donde hay un balance, donde podríamos decir que hay un balance de género, solamente estamos hablando de género, no estamos hablando de representación de otro tipo de diversidades, pero solamente de género, por ejemplo, en recursos humanos, en finanzas, que hay más o menos un 50%, son normalmente unidades de negocio de soporte. Las áreas donde se toman las decisiones estratégicas de los negocios, gerencia general, operaciones, investigación y desarrollo, todavía tienen una área de mejora muy importante en tener liderazgo diverso. Entonces, el problema no está todavía ni cerca de estar resuelto a nivel solo de diversidad en el liderazgo, con lo cual hay mucho camino por recorrer y es importante que tengamos esta conversación en todas las organizaciones y que comencemos, si es que no lo hemos hecho aún, a tomar decisiones y a tener planes de acción para avanzar y tener más diversidad en todos los niveles de la organización, pero especialmente en el de liderazgo, y luego les voy a contar por qué cuando hablemos de role models. Y finalmente, y esto lo vengo comentando un poco, para terminar de dar contexto, tener en cuenta que un tema interesante a considerar es la interseccionalidad. Cuando una mujer, además de ser mujer, es extranjera o es neurodiversa, o cuando un hombre además pertenece a la comunidad LGBTI y a lo mejor tiene otro tipo de diversidad, ocurren interseccionalidades que hacen todavía un poco más complejo pero más necesario trabajar el tema de diversidad en las organizaciones. Entonces, aún cuando muchos de los datos hablan específicamente de mujeres, con esta interseccionalidad sabemos que muchas de las investigaciones y posteriormente de las acciones que podemos tomar para mejorar la diversidad, gracias a esta interseccionalidad son trasladables o se pueden trasladar de un tipo de diversidad al otro, ¿no? Las acciones que nos ayudan a reducir sesgos para todos los tipos de diversidad, por ejemplo. Entonces, aunque veamos muchos datos de diversidad de género, muchas de las cosas son trasladables. Sí, aquí un segundo, Tai, perdona que te interrumpa, estoy leyendo el chat, están haciendo preguntas de si se va a hablar de algo más de diversidad de género y obviamente vamos a hablar del resto de diversidades. Todavía nos queda bastante tiempo, así que paciencia. Y bueno, un poco como comentaba también al inicio, es cierto que la diversidad, en este caso de género, no dejamos de ser la minoría mayoría. Entonces, por eso hay muchos más casos e incluso leyes que hablan de esto y por eso ha sido un tema importante. Pero paciencia, que vamos a hablar de todo tipo de diversidad. Sí, además las acciones de las que vamos a hablar, insisto, son trasladables a todas las diversidades y ya lo vamos a ir viendo. Pero es verdad que el tema de los datos y la investigación, pues por ser esa minoría mayoría, como dice Cristina, pues hay mucha más disponibilidad de investigación al respecto. Pero ya vieron que la diversidad intergeneracional también da mejores resultados, la diversidad étnica también da mejores resultados a nivel económico a las organizaciones. Así que bien, esa ha sido un poco la introducción y les quiero dejar con África que os va a seguir contando. Bueno, lo primero de todo, agradecer que hagáis ese feedback tan honesto. O sea, yo creo que cuando hablamos de diversidad e inclusión nos queda a todos mucho camino por recorrer y es necesario que haya un espíritu crítico. Siempre, evidentemente, que venga con una potencial solución o que venga con una potencial respuesta, que yo creo que es lo que, por ejemplo, hay, ¿no? En el chat nos estáis sugiriendo hablar de diversidad cognitiva, nos estáis sugiriendo, o sea, que es fenomenal. Eso yo os digo que es un regalo, ¿no? Feedback is a gift, como dicen los ingleses. Bueno, no me voy a presentar mucho más porque sinceramente os veo como que queréis, ¿no? Ya estáis deseando ver qué es lo que os vamos a proponer, pero efectivamente lo que comenta Tavi yo creo que es importante. Muchas de las acciones que os vamos a comentar van a aplicar en general a la diversidad. No vamos a centrarnos exclusivamente en género, aunque efectivamente va a haber algunos estudios, como decíamos, que sí que pueden estar relacionados.
Os vamos a dar 5 tips. La idea es, también se ha comentado antes, pero quiero reforzar la idea de que en la sesión de hoy no vamos a hablar en profundidad de todos los aspectos que conforman la diversidad, de cómo generar un plan de una estrategia de diversidad e inclusión. La idea realmente de este webinar es que os llevéis acciones que podáis llevar a cabo de manera inmediata y que ya tengan un impacto. Pero sí que es importante que entendáis que eso a largo plazo debe sostenerse con una estrategia más profunda y con un cambio, casi cambio cultural de la compañía, ¿de acuerdo? Si no, por mucho que hagamos acciones muy concretas, probablemente no se sostenga en el tiempo o no tenga el impacto que tiene que tener. Entonces, por eso es importante lo que decía Tabitha de bueno, pues que tenéis otros recursos y no solo los nuestros, hay muchos otros recursos y creo que es importante entender, pues eso, cómo plantear una estrategia desde cero, cómo incluso focalizarse en cómo decidir los objetivos, etcétera. Dicho esto, la idea de hoy es daros hacks, así que vamos a ir primero con cómo reducir los sesgos. En este caso, cuando hablamos de sesgos, sí que hay una cosa que es importante entender en primer lugar. Los sesgos no son buenos o malos per se. Son algo inherente al ser humano. El ser humano necesita de esos sesgos incluso para sobrevivir. Y me voy a hablar un poquito del cerebro humano, pero muy poco, porque yo desde luego no soy neuróloga ni tampoco soy una experta, pero sí que creo que es importante entender cómo funciona. El cerebro, a través de la amígdala, procesa diariamente miles de millones de estímulos. Y estamos hablando de estímulos diarios. Nuestro cerebro, entonces, tiene que elegir rápidamente en qué concentrarse, qué información es importante. Porque esa información la va a utilizar para sobrevivir, para hacer inferencias, para categorizar o incluso para sentir emociones hacia personas. Un ejemplo muy claro. El ser humano, o la mayor parte de nosotros, solo necesitamos ser quemados, por decirlo de una manera, por una llama una vez para desarrollar una rápida reacción instintiva al fuego, ¿vale? Solamente una vez. Estas reacciones emocionales en realidad se deben al instinto de supervivencia de la amígdala. El tema es que el ser humano es muy complejo y a medida que va pasando el tiempo, con la socialización, con los recuerdos, con las experiencias personales de cada persona, vamos produciendo unos sesgos inconscientes que la amígdala va aplicando cuando considera, ¿no? Por eso también es tan complicado muchas veces atajarlos porque son totalmente inconscientes y los tenemos, insisto, todos. Ahora, ¿cómo o qué implica para nosotros, ¿no? Para los people managers o la gente que nos dedicamos al tema de talento? Pues que tenemos que ser conscientes de que los tenemos primero nosotros, evidentemente, pero también las personas que puedan estar involucradas en cualquier proceso, ya sea de entrevistas, de selección, de criba, por ejemplo, de gestión del talento de la compañía, de promoción del talento, incluso de revisión de la performance, ¿no? de los empleados. Cualquier persona que al fin y al cabo pueda tener impacto en las oportunidades que tiene cada persona dentro de la compañía. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de cómo simplemente un currículum va a activar, ¿no? De manera automática algunos de estos sesgos. No me voy a meter en todos, de hecho, aquí hay algunos, pero hay muchísimos más. Pero, por ejemplo, el efecto halo suele ser muy común. El efecto halo lo que hace es que nosotros, en base a una característica, vamos a inferir otras características, es decir, en este caso positivo, ¿no? De manera positiva. En este caso, por ejemplo, si una persona trabaja en Google, vamos a inferir que es un candidato o una candidata superior a otros o pues que es un candidato estrella, ¿de acuerdo? El tema de todo esto es que evidentemente tiene estos sesgos inconscientes y estos shortcuts, ¿no? Que tiene el cerebro, lo que hace es que muchas veces afecta en mayor medida y de manera negativa a determinados grupos de población. Por ejemplo, si vamos a la siguiente slide, en este caso es un ejemplo de género, pero vamos, más que feliz de mandaros a posteriori más artículos que hablan pues, a nivel de etnia, a nivel de cultura, en otros niveles, pero lo que vemos es que afecta, por ejemplo, simplemente a las oportunidades que tiene una persona de acabar siendo contratada. Entonces, en este caso, en este estudio que se menciona en el artículo que veis en las notas del Harvard Business Review, lo que vemos es que
Cuando hay 4 mujeres versus un varón de finalistas, lo que sería el pipeline de finalistas, las probabilidades de que una mujer sea contratada son un 67%. Si tenemos 2 mujeres versus 2 hombres, un 50%. Y si tenemos una mujer versus 3 hombres, 0%. O sea que, y de hecho, o sea, 0% directamente, pero además es que si hacemos en realidad el análisis inverso, lo que vemos es que cuando es un hombre frente a 3 mujeres, sus oportunidades son un 33%. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es, evidentemente nosotros, creo que se ha ido la animación, no se puede sacar todo, David, pon todo y ya no nos mareamos con la animación. Es cómo podemos reducir esos sesgos y cómo podemos hacer que los procesos de selección tengan iguales oportunidades para todos. Por ejemplo, plantear cuotas, ¿vale? El hecho de plantear cuotas es verdad que es una tendencia que se marcó como hace unos años, como hace 3 o 4 años, y bueno, pues todo el mundo se subió al carro, todas las grandes compañías empezaron a implementar las cuotas, pero de pronto, bueno, pues algunas de las empresas empezaron a ver que no tenían el efecto deseado o incluso el efecto contrario. Ahora, el tema de las cuotas tiene muy mala prensa, pero honestamente yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Como todo en la vida, es cómo se aplique. Y de hecho, también en la leyenda veréis algunos artículos que hacen referencia a estudios, o sea que podéis ahondar más cuando os mandemos la presentación. Pero hay muchos estudios que sugieren que dependiendo de las condiciones, realmente puede ser muy útil. Es verdad que hay que ser conscientes de las limitaciones y de los riesgos, ¿no?, que tiene el establecer cuotas. Por ejemplo, el establecer una cuota puede suponer un estigma para las personas que han sido el diversity hire. Hablando de esto, no lo hemos puesto aquí en los links, pero ha habido varios, no escándalos, pero se ha hecho bastante ruido porque, sobre todo en Estados Unidos, ha habido pues algún ingeniero o ingeniera, pues no, la típica empresa un poco de renombre que, bueno, pues que se entera luego que es el diversity hire, que es como lo llamarían los americanos, y bueno, pues eso puede generar un estigma. De hecho, si lo googleáis, diversity hire, vais a ver que hay bastante documentación, simplemente con googlearlo pues eso, en Google, valga la redundancia. Eso sí que es cierto, ¿vale? Sin embargo, los estudios demuestran que cuando se consigue un gran porcentaje de representación, los beneficios superan a las limitaciones, ¿no? Incluso que podemos tener el efecto contrario. Comenta, por ejemplo, el caso de una empresa noruega en la que, en este caso, pues las mujeres que eran miembros de la directiva se sentían previamente aisladas y estigmatizadas, y cuando se alcanza la mayoría, ese sentimiento desaparece. Con lo cual, muy interesante porque vemos que realmente, pues, si se hace de una manera correcta, puede tener grandes beneficios. Otra de las cosas que podemos ver es el auditar las ofertas. Las ofertas de empleo son otro de los aspectos que más va a influir en el pipeline de candidatos que tenemos al final. Entonces, por ejemplo, hablando de los perfiles que sabemos que neurodivergentes, ¿no?, que se llamaría. En este caso, además, veo que Diana se ha unido, Diana Borquez, o sea que corrígeme si me equivoco o añade lo que quieras en el chat porque creo que tienes mucho que decir. Pero lo que vemos es que para determinados perfiles neurodivergentes, el hecho de que pongamos muchas responsabilidades puede hacer que, pues eso, que el porcentaje de aplicantes baje. Eso sucede también en mujeres. En este caso, si, por ejemplo, vamos más a la referencia de qué lenguaje estamos utilizando, si el lenguaje es inclusivo o no, sabemos que cuando añadimos la palabra agresivo, por ejemplo, cuotas agresivas, ¿vale?, en un perfil comercial, el 44% de mujeres perdería el interés versus el 33% de hombres. Hay una herramienta, en este caso es gratuita, que se llama Gender Decoder, que la tenéis ahí puesta, con la que podéis hacer una auditoría rápida. Y luego, si tenéis, por ejemplo, interés en determinados perfiles, luego vamos a trabajar cómo podéis enteraros, ¿no?, de cómo hacer esa auditoría de ofertas y cómo ver que esas ofertas sean inclusivas. Otro aspecto a trabajar es currículum en ciego. Un aspecto que no se suele hablar tanto de diversidad, pero que influye también en muchas ocasiones, es el socioeconómico.
por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del aspecto socioeconómico, y yo he sido testigo de eso, yo he estado en una empresa y había una serie de puestos que se iban a dar a determinadas universidades y no se abrían siquiera a otras universidades. Se justificaba con el hecho de que normalmente los perfiles eran muy buenos, pero al final lo que estás haciendo es reducir la posibilidad, ¿no? De que otras personas de otros perfiles con otros backgrounds puedan entrar en la compañía. Y esto a mí me ha pasado. Lo he visto y he tenido que aplicarlo, de hecho. He tenido que gestionar ese proceso y solamente aceptar candidatos o candidatas que venían de determinadas universidades. Entonces, más allá de eso, que es como un extremo, lo que sí que podemos hacer, además de eliminar ese tipo de prácticas, es adoptar lo que es el currículum en ciego. Y algunas herramientas ya tienen ese tipo de funcionalidad incluida, pero si no, también hay algunas extensiones de Chrome, que también las pongo en herramientas en la parte de nota, que simplemente activándolo va a hacer, por ejemplo, que te elimine la foto y el nombre, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, estaríamos eliminando sesgos a veces socioeconómicos, también dependiendo de nuestro país, donde estemos, o sea, en qué país vivamos, y luego también, evidentemente, a nivel de género, de etnia, y eso nos ayudaría, ¿no?, a generar pues, más inclusividad. La siguiente alternativa es directamente eliminar el currículum y pedir lo que llamamos work samples. Cuando hablamos de work samples, en este caso me refiero a un artículo que también está ahí puesto dentro del glosario, en un artículo que publicó Applied, que es exactamente los que han hecho esa maravillosa slide, ¿no?, del currículum. Pues comentan que en un estudio, ¿no?, que se ha realizado, pues se ha podido comprobar que los aspectos que mejor predicen el encaje de las personas son lo que llamamos work samples, que no deja de ser pedir al candidato o a la candidata que te mande o que te responda una serie de preguntas tipo, pues, ¿cómo actuarías en determinadas, si sucede esta situación? De hecho, también en Links vais a ver que justamente Applied ha publicado un playbook donde podéis encontrar tipos de preguntas que se pueden hacer, por ejemplo, para perfiles comerciales o para perfiles de Customer Success. O sea que ahí tenéis algunas ideas, pero sobre todo la idea es, en lugar de basarnos en la parte del currículum que sabemos que tiene tantos sesgos, pues hacer una primera criba en base a esas preguntas. Ellos predican, o sea, hacen lo que predican, que no siempre es así, y lo que vienen a decir también es que han tenido 4 veces más candidatos de lo que consideraríamos backgrounds de minoría, ¿de acuerdo? Es decir, el 60%, y este es otro dato, el 60% de las personas que han contratado probablemente las habrían descartado si hubieran hecho la tradicional criba de currículum, ¿no? Otra cosa que también va a influir muchísimo es diversificar el panel, ¿vale? Asegurar que refleja la diversidad que queremos contratar. También la entrevista es otro aspecto súper importante que hay que revisar y que puede tener un efecto en el resultado, ¿no? La estructura de entrevistas, por ejemplo. Luego me voy a meter un poquito más porque vamos a hablar de neurodiversidad, pero en general la idea es que las preguntas y que tengamos, digamos, una estructura tanto de preguntas como de potenciales respuestas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, si estructuramos la entrevista, es crear una igualdad, ¿no?, en cómo estamos midiendo a todos los candidatos y a todas las candidatas. En ese caso, lo que haríamos simplemente es detectar las skills o las habilidades o las competencias que queremos que tenga la persona. Elaboraríamos una serie de niveles, ¿no? Pues según la respuesta sería, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Haríamos una estructura y haríamos el rating en base a esa estructura que hemos definido de todos los candidatos y todas las candidatas que vayamos a evaluar, ¿vale? También formar en sesgos inconscientes es importante. Insisto, muchas de estas tácticas tienen sus detractores y, de hecho, sobre todo en los últimos meses, han salido varios artículos diciendo pues, que la formación en sesgos inconscientes puede tener incluso un efecto contrario o que no tiene efecto. A mi modo de ver, y esto es opinión personal, yo creo que depende mucho de verdad de que haya una estrategia detrás. Por eso habría un poco todo este apartado diciendo eso. Si realmente nosotros
formamos en sesgos, pero no hay una estrategia de diversidad e inclusión detrás de todo ello, es posible que efectivamente lleguemos a tener un efecto contrario. Con lo cual, yo lo veo parte de un todo, de otro tipo de acciones que podemos llevar a cabo. Pero, desde luego, es un buen lugar donde empezar y insisto, yo creo que es interesante. De hecho, os pongo también un link a unos cursos de LinkedIn que son gratuitos y que podéis utilizar. Están en inglés, lo único, pero podéis utilizar tanto para vosotros mismos o vosotras mismas como para los empleados y empleadas de vuestra compañía, ¿vale? Si seguimos al segundo punto, ahora bien, efectivamente hay un punto, estos son como hacks generales, ¿no? Y yo creo que si puedes ir a la siguiente slide. Hay un punto en el que, insisto, nadie somos experto o podemos ser experto y experta en todo. Entonces, es muy importante en un plan de diversidad que se generen alianzas con asociaciones, con expertos, con partners. Antes mencionaba a Diana, que la tenemos por aquí, está Eva también de la asociación FEM. Hay varias asociaciones con las que directamente podemos trabajar y podemos realmente extraer conocimiento específico. Veo a Antonio también, Antonio, otro de los grandes expertos, Antonio Liu, y Ana también me parece que estaba por ahí, Ana Bayo, o sea que trabajar con expertos, trabajar con asociaciones, porque ellos son una pieza clave, primero, para ayudaros a la hora de generar nuevos talent pools y llegar a ese talento que históricamente no habéis podido, porque al final nosotros estamos limitados por las redes profesionales que hemos generado, las redes profesionales que ha generado la empresa, la marca de talento que digamos que hemos generado, el histórico de cómo hemos venido trabajando, las redes, los partnerships que hemos generado. Entonces, es verdad que estamos limitados y limitadas, ¿no? En este sentido. La manera de poder, digamos, acceder a otros talent pool muchas veces es a través de estas asociaciones que además suelen tener programas específicos, ¿no? Me estoy pensando, por ejemplo, en la asociación, la Federal Española de LGBTQ, o sea, de LGTB, en la que está nuestra querida Niurka, que entrevistamos en la última newsletter. Y, por ejemplo, trabajando con ellos tienen un programa que se llama Yes We Trans, ¿vale? Que nos va a permitir. Y además de todo eso, estas organizaciones y estos expertos son expertos, valga la redundancia, y expertas en todo este tipo de especializaciones, ¿no? Pues en neurodiversidad, en etnia, por ejemplo, tenemos la Fundación de Secretariado Gitano. Podemos traer su expertise para asegurarnos que tanto los procesos de selección como los de inclusión, porque eso también es importante, son inclusivos, valga la redundancia. Es decir, no solamente incorporar a esos profesionales y adaptar los procesos de selección, también adaptar, evidentemente, incluso hasta nivel, no solamente procesos, sino hasta nivel logístico, hasta nivel de, pues, cómo ponemos la oficina, ¿no? Si, por ejemplo, una habitación va a tener acceso para una persona que va en silla de ruedas, ¿no? Te ayudan a eso, pero también te ayudan a entender cómo retener a esas profesionales. Estoy pensando, por ejemplo, ahora pues en temas de neurodiversidad con Diana, estuvimos hablándolo y, por ejemplo, en el programa que ellos ofrecen, pues ofrecen también mentors, ¿no? Para que dentro de la compañía las personas neurodiversas puedan navegar y puedan, pues digamos, promocionar y encontrar y tener éxito en la compañía, encontrar su lugar y tener éxito. Sigamos a la siguiente slide, Tabita. Entonces, por ejemplo, neurodiversidad es uno de los temas que más he visto, ¿no? Que comentabais en el chat. Tengo algunas expertas en el chat, o sea que, en serio, corregidme si me equivoco, ¿vale? Pues si me equivoco en esto. Pero, por ejemplo, en este caso, pues sí que es verdad que hay cositas muy rápidas que podemos hacer para adaptar los procesos de selección, como puede ser, por ejemplo, mandar las entrevistas o proveer la información sobre el formato de entrevista por adelantado. Por ejemplo, si se va a utilizar videocámara, si se espera que esté abierta. Por ejemplo, facilitar incluso las preguntas de la entrevista, porque al final nosotros en la entrevista no estamos evaluando la memoria normalmente, a veces sí. Bueno, si necesitamos memoria específica para el puesto, pues igual es una parte de las habilidades, pero en general no estamos evaluando eso. Entonces, podemos facilitar esas preguntas por adelantado
que va a permitir que personas con neurodiversas pues tengan ese momento de preparación y igualamos las oportunidades. Al final se trata de igualar las oportunidades y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. En este sentido, justamente el otro día vi este artículo que veis más abajo de la profesora Amanda Kirby. Ella escribe sobre todo en inglés, pero lanza una newsletter, me parece que es mensual, si no me equivoco. Os podéis suscribir en LinkedIn y va lanzando contenidos súper interesantes que precisamente os van a ayudar si tenéis estrategias en este sentido, ¿vale? Si vamos al siguiente, me parece que ya te toca a ti, Tavi. Eso, me toca a mí. Muchas gracias, África. Bien, entonces ya hemos visto 2 hacks, 2 cosas y bueno, muchas acciones dentro de ellas que podemos ir haciendo. Yo les quiero contar la tercera. Dame un segundín antes de que continúes, perdóname, ¿Sí? antes de que empieces, comentarte que vamos perfectos de tiempo y hay alguna pregunta, pero nos va a dar tiempo bien y luego simplemente comentar que vais a tener la presentación que estáis preguntando y todos los links, todos los que hayáis entrado a través del registro al evento, habéis dejado vuestro email, os llegará mañana probablemente, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, que vais a tener todo. Perdón por interrumpirte, pero era para que quedase claro y ya te dejo. Perfecto. No, muchísimas gracias por eso, Cristina. Bien, entonces la tercera recomendación para trabajar diversidad, en este caso va a ser específicamente de género porque es la investigación y los datos que tenemos, pero os garantizo que aplica para muchos otros tipos de diversidades, es trabajar en el gap salarial, en esa diferencia salarial por diferentes razones que suelen tener las personas que pertenecen a alguna de estos colectivos versus el estereotipo del hombre hetero, cis, blanco, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay 2 acciones que yo he visto históricamente que funcionan y de las que les quiero hablar, pero que además están respaldadas por algunos estudios, ¿no? La primera es, bueno, si no se habían enterado, que sepan que las mujeres negociamos peor nuestro salario que el de nuestros equipos. Entonces, esto normalmente deriva en que en nuestro mismo entorno, con las mismas condiciones, solemos tener salarios más bajos que nuestros compañeros. ¿Cómo podemos corregir esto desde el área de People and Culture, de recursos humanos? De una manera muy sencilla. Y es algo que se llama, no es muy popular todavía, pero ya empieza a generarse documentación al respecto, se llama oferta first and best. Esto es que cuando llegamos a la etapa final con una candidata en el proceso de selección o con un candidato, esto aplica para los dos, nosotros no negociamos salario, tenemos unos rangos que están asociados a unas cualidades de la candidatura, como puede ser años de experiencia, como puede ser el resultado, la calificación, si por ejemplo seguimos un proceso estructurado como el que comentaba África, que además lo recomiendo muchísimo, un proceso estructurado donde cada skill tiene un número asociado y termino, bueno, las candidaturas que puntúan de 50 a 100 pueden optar por este rango salarial. Por ejemplo, si tengo un sistema de rangos salariales medianamente estructurado, puedo elegir cuál es la oferta que le voy a hacer al candidato o a la candidata y hacerle saber previamente que no vamos a negociar salario, que le vamos a ofrecer el máximo posible para que entres a la compañía sabiendo que hemos puesto, como por decirlo así, toda la carne en el asador. Todo lo que podemos ofrecerle se lo hemos ofrecido, no nos hemos dejado nada para negociar. Esto tiene 2 efectos. El primero, no vamos a premiar a la gente que sabe negociar, que además no necesariamente es una skill que queremos para todos los puestos, quizás para alguien de ventas nos interesa que sepa negociar bien, pero para una persona que va a trabajar en tech, la negociación normalmente no es relevante. Entonces, no castigamos a estas personas ya no solo por género, sino por su background de formación o la profesión a la que se dedican, y además le estamos ofreciendo una experiencia que ya empieza con buen pie, porque ya le estamos diciendo, no te vamos a ofrecer lo mínimo a ver cuánto nos aceptas, te vamos a ofrecer lo que es justo y el máximo posible dentro de un rango y con unos parámetros. Y ahí ya comenzamos a corregir el gap, porque lo que demuestran los estudios es que si no lo corregimos de entrada, corregirlo con procesos de revisión salarial es muy complicado.
es mucho más difícil, ¿no? A lo mejor que te aprueben una revisión salarial de un 20% para corregir un gap que empezó con una contratación, a que te aprueben un incremento salarial del 5, del 6%, quienes trabajan en este tema seguro se les hará familiar. Entonces eso es algo que podamos hacer muy sencillo desde HR. No requiere más, bueno, requiere tener un sistema un poco estructurado de compensaciones, pero que también todos deberíamos tener por un tema de equidad interna, y que podemos empezar a hacer mañana mismo si lo organizamos bien. ¿Y qué podemos hacer todos para mejorar este dato? Prepararnos para negociar, ¿no? También mujeres y personas que están en colectivos que normalmente no están habituados a negociar el salario, también esto es una invitación a no llegar de una manera inocente a ese momento de la negociación salarial. Llegar informados, llegar con una estrategia, hay infinidad de recursos, hay consultoras específicamente apoyando a mujeres para negociar salarios, se dedican solo a eso. Y hay un montón de recursos con tips como lleva una cifra, tienes que llevar a la negociación una cifra. El que pone la primera cifra es quien setea el estándar de qué tan arriba y qué tan abajo vamos a negociar. Si permites que la otra parte te ofrezca la primera cifra, a lo mejor te da una cifra muy baja y es muy difícil luego ir con algo que lo supere significativamente. Entonces, ser el primero en dar una cifra, preguntar información e informarte usando benchmarks de mercado para saber qué están ganando las personas con tu seniority o con tu experiencia y en tu área, en tu país. Prepararnos también es responsabilidad de todos y es algo que podemos hacer ya como desde el lugar individual, ¿no? Otra cosa interesante relacionada es que la brecha salarial ajustada, en este caso me interesaba el dato de España, pero esto es así en prácticamente todos los países del mundo, es del 14% aún a día de hoy. Este dato es interesante porque quiero hablar de la brecha salarial ajustada. Es verdad que la brecha salarial de las mujeres es bastante inferior a la del hombre porque normalmente solemos tener trabajos menos calificados, trabajos incluso no remunerados, etcétera. Eso hace que los datos estén un poco sesgados y ha sido algo que pues algunos detractores o personas críticas han levantado la mano y han dicho, bueno, ya, pero no es que les pagamos menos a las mujeres con la misma cualificación, es que suelen tener trabajos que están menos remunerados. La realidad y lo que nos demuestra ahora este dato es que no es así. La brecha salarial ajustada lo que hace es comparar solamente datos del mismo puesto con las mismas responsabilidades, eliminando el resto de sesgos que les comento suele tener ese dato, y aún así en España sigue siendo el 14%. Entonces hay un sesgo y hay algo que está haciendo que las mujeres, en este caso específico, ganemos menos que nuestros counterparts. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde PNC para seguir ahondando en este tema o desde recursos humanos? En España tenemos una herramienta que entiendo que en algunos países a lo mejor no la tienen, pero que es muy útil, que es el registro retributivo, que además a partir del mes de marzo es obligatorio para todas las empresas en España, si no me equivoco, de más de 50 personas, y es un documento que tenemos que hacer analizando puesto por puesto y con una diferencia de género, es decir, sacando la variable de género para asegurarnos que en el mismo nivel, el mismo tipo de puesto, con el mismo tipo de responsabilidad, tienen salarios reales, no rango, salario real, que son equiparables, ¿no? Que no tienen una diferencia. Entonces, esta es otra herramienta que podemos utilizar para comenzar a entender si en nuestra empresa tenemos ese caso. Lo podemos llevar más allá. Podemos, además de sacar género, podemos sacar también nacionalidad y podemos ver si por alguna razón a personas de otros países o nacidas fuera de España o del país donde estamos se les está pagando menos que a las personas del país. Podemos también sacar allí realidad socioeconómica, podemos sacar padres versus familias que no tienen niños. Podemos hacer un montón de análisis para entender si por alguna razón hemos incurrido en algún sesgo de negociación que no necesariamente tiene que ver con la organización. Muchas veces tiene que ver, y como lo demuestro en el primer dato,
la propia mentalidad o la propia actitud que tenemos algunos grupos respecto a negociar salario. Entonces, para corregir eso, registro retributivo se llama en España, pero no es otra cosa que analizar salarios reales, no rangos, salarios reales, y ver si por alguna razón tenemos algún sesgo y empezar a tomar acciones a través de ajustes salariales, por supuesto, para corregirlo. ¿Y qué podemos hacer todos, ¿no? Si no somos de recursos humanos, pero queremos saber o queremos ayudar a corregir la brecha salarial? Pues acá hay una herramienta muy sencilla. El registro retributivo es algo que todas las empresas tenemos que hacer y que tiene que ser público y que tiene que estar a disposición o bien de los representantes de los trabajadores si los hay, o bien la empresa tiene que ponerlo disponible para todas las personas. Y bueno, ahí está también en nuestra capacidad de exigir a las empresas algo y ya no solamente las mujeres o las personas que se vean afectadas de los diferentes grupos, sino todos nosotros exigir a las empresas que a los mismos puestos, con las mismas responsabilidades, les den salarios que sean equiparables. Entonces, estas son dos cosas que podemos comenzar a hacer relativamente rápido y de una manera relativamente sencilla. Una, directamente estamos obligados a hacerla para comenzar o continuar reduciendo el gap y que no llegue, creo que el último dato decían que faltaban 112 años para que las mujeres ganásemos lo mismo que los hombres. 112 años, no con la brecha salarial ajustada, sino con la brecha salarial considerando este sesgo del tipo de puestos que solemos tener las mujeres. Bien, y ahora te doy el paso a África para que hablas de inclusión, de incluir a la empresa, el cuarto hack. El cuarto hack. Ya nos queda menos, pero no por ello los menos importantes. En este caso, lo que vamos a hablar es de los grupos, lo que se traduciría en español por grupos de recursos de empleados. Sí que es verdad que voy a adelantar que voy a dar unas pinceladas muy grandes porque, de hecho, bueno, para quien quiera ahondar más, primero porque es un tema inmenso, ¿no? Que daría para otro webinar, como cada una de las cosas que estamos comentando casi, pero también, bueno, que sepáis que la newsletter que sale el próximo lunes vamos precisamente a hablar de Employee Resource Groups, vamos a hablar con una persona, con Frank, que nos estará por aquí. Y entonces, bueno, pues vamos a compartir muchísimo más detalle y muchísima más información. Pero bueno, sí que creo que es interesante que, por lo menos que aquellas de vosotras que no hayáis estado familiarizados o familiarizadas, pues podáis ver realmente qué significa y cómo podéis, pues, aseguraros, evidentemente, si decidís generar este tipo de grupos. Perdonad porque están mis peques por ahí, no sé si se oirá. Hablando de interseccionalidad, ser mamá y tener hijos, pues conlleva que, bueno, pues en este caso tengo ruido de fondo, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, algunos los del paquete de Amazon. Entonces, los grupos de recursos de empleados, que de hecho para la newsletter lo vamos a llamar comunidades, más que grupos de recursos de empleados, son grupos voluntarios dirigidos por empleados que lo que van a hacer es fomentar primero que el lugar de trabajo sea más inclusivo y sobre todo generar espacios seguros donde las personas de determinadas minorías o población infrarrepresentada, ¿no?, dentro de las compañías tenga ese lugar donde encontrarse, donde incluso trabajar con aliados, que también es una parte muy importante de los grupos de empleados, de los ERG. Voy a empezar a llamarlo así porque si no es muy larga la nomenclatura. Y sobre todo lo que ofrecen este tipo de grupos de empleados es un beneficio tremendo a la hora de, por ejemplo, localizar futuros líderes, generar un mayor compromiso de empleados. Se ha comprobado que tienen un efecto increíble en la reducción de la rotación y también incluso un mayor alcance en el mercado, porque esto no dejemos de pensar que tiene exposición, ¿no?, en lo que se ve en el mercado. De hecho, ahora es que no recuerdo y me gustaría tener ese dato en mente, pero no hace mucho, no sé si fue Coca-Cola, una compañía multinacional, requiere de sus proveedores que tengan un plan de diversidad e inclusión. O sea, que es verdad que todo este tipo de acciones, no solamente, evidentemente, en este caso ERG, puede tener un impacto también incluso en las relaciones que tenemos con potenciales clientes o con, pues eso, con otras compañías.
Si vamos a la siguiente slide, entonces, ¿por qué algunos ERG son exitosos y otros no? Aquí os vamos a dar realmente 4 claves, sobre todo porque, insisto, el gestionar este tipo de grupos es algo pues que se puede quizás hacer de manera muy sencilla, pero el hacerlo con éxito pues sí que requiere de una conciencia, ¿no? de cómo podemos pues generar realmente sinergias que permitan que, pues eso, que al final se alcancen ciertos objetivos. Entonces, una de las cuestiones que os planteamos es precisamente eso. Los grupos de empleados tienen que resolver un problema de negocio o aportar al negocio. ¿En qué sentido? Os pongo un ejemplo muy claro y, de hecho, el link que veis abajo es un ejemplo de preguntas que se hacen, que si no lo estáis haciendo ya, preguntas que se hacen a los empleados para entender cuál es el nivel de sentimiento que se tiene en la compañía en cuanto a la inclusión. Cuando cruzamos estos datos, esta información que obtenemos de las encuestas con pues diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, podemos cruzarlo pues con neurodivergencia, con género, podemos cruzarlo con orientación sexual, por cierto, que lo hemos mencionado hasta ahora en la presentación. Me parece otro de los aspectos súper interesantes a trabajar. Lo hemos mencionado brevemente con las asociaciones, pero es súper importante. Entonces, cuando cruzamos esos datos, podemos entender qué está pasando dentro de la compañía. Podemos ver cuáles son los departamentos que más rotación tienen. Podemos ver cuáles son los grupos que quizás, pues eso, el sentimiento de inclusión es más bajo con respecto a otros grupos. Podemos ver quiénes promocionan, quiénes no promocionan. Todo este tipo de análisis nos va a permitir localizar potenciales desigualdades o grupos que se sientan más excluidos. Al final, el objetivo es que el mejor talento, y yo creo que esto es una de los, digamos, de las grandes frases, ¿no? Con las que os deberíais quedar y que se repite mucho, el talento tiene que tener las mismas oportunidades o si no, lo que hacemos es matar el talento, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos que generar espacios en los que cualquier persona se sienta libre y cómoda y pueda ser su auténtico yo, ¿no? Porque al final es eso. Si yo tengo que ocultar parte de quién soy, por ejemplo, si yo tengo que ocultar que mi orientación sexual en la compañía y tengo miedo incluso a represalias, yo no voy a estar igual, no me voy a sentir igual en la compañía y no voy a estar igual de cómodo o de cómoda y no voy a dar el 100% de mí. Con lo cual, si detectamos esto, si detectamos que hay determinados grupos, determinadas minorías o mayorías, entre comillas, ¿no? Pero que están infrarrepresentadas y que podemos cruzar esos datos y detectamos una correlación, pues eso puede servir para plantear una potencial estructura en cuanto a los grupos de empleados, ¿no? Para que os hagáis una idea, los grupos de empleados, os digo el ejemplo de Banco Santander porque lo mencionábamos en una de las newsletters, pues los grupos de empleados no tienen por qué tener la misma estructura en España. Por ejemplo, ellos tienen, si no me equivoco, me puedo equivocar, si hay alguien del Banco Santander que comente, pero en España tienen mujeres, me parece que tienen por tema generacional, también el LGBTQ, pero por ejemplo en Brasil es muy potente, si alguien de Brasil lo sabrá, es muy potente también la raza, ¿no? Que bueno, si entramos en el concepto qué raza, qué no es, ya nos metemos en un debate, ¿no? Pero el color de la piel es algo muy importante y ahí, por ejemplo, pues tienen un grupo dedicado a las personas de color, a las personas negras, ¿vale? Y eso igual, ese grupo no tiene sentido en España porque no hay esa representación, porque no es la misma casuística ni se dan las mismas circunstancias. Entonces, es importante que analicéis cuál es vuestra casuística y que tengáis en mente eso para definir cuál es la estructura que queréis tener de grupos de empleados. De ahí es importante tener la misión y la visión muy claras desde el principio de por qué surgen estos grupos, cuál es el objetivo que se pretende conseguir y con eso en muchas de las ocasiones la estructura misión y visión dejan claro, ¿no? el camino para esos grupos. También se tiene que dar mucha libertad y otorgar recursos. Porque si lo único que damos es un espacio, pero realmente no les damos recursos, no les damos libertad, pues muchas veces las actividades que puedan llegar a proponer o las acciones que quieran llegar a proponer,
pues se van a quedar ahí, ¿no? No van a salir adelante. Y por último y no menos importante, reconocer a las personas que forman parte de esos grupos y reconocerlo como parte del propio trabajo. Porque si no, lo que sucede es que si yo dedico parte de mi jornada laboral a, pues no sé, a coordinar actividades para, por ejemplo, yo en mi caso pertenezco a Women at LinkedIn. Yo lidero ese grupo dentro de la oficina de Madrid. Si yo digamos que no veo que realmente ese trabajo es reconocido, puedo sentir que estoy haciendo como algo que no debería en mi trabajo, ¿no? O que debería dedicar horas fuera. Es decir, ya empieza a haber una serie de mecanismos que pueden hacer que la persona, pues evidentemente, pues no dedique el tiempo que dedicaría. Con lo cual, tiene que estar reconocido como propia parte del trabajo. Os pongo un ejemplo muy personal. En mi caso, cuando yo hago una performance review, dentro de mis propias métricas, una de las métricas son las actividades que realizo como lead de Women at LinkedIn en la oficina de Madrid. ¿Vale? Bien. Entonces creo que ya ibas, Tabitha, con el último punto. Eso. Sí, yo nada más quería hacer aquí un aporte muy pequeñito que escuché hace no mucho de alguien decir que, bueno, que, por ejemplo, que el colectivo LGBTI, que ya estaba muy aceptado, que en los sitios de trabajo, al menos en nuestra realidad, ¿no? España ya no se discriminaba por eso. Y es que hace muy poquito, no sé si es un par de días, se hizo viral que un nadador o una persona de un deporte waterpolo, si no me equivoco, Víctor Gutiérrez, justamente estuvo denunciando que en medio de un partido le estuvieron acosando una persona del equipo rival por diciéndole el término maricón, ¿no? Con todo lo que esto implica. Lo repito porque es literalmente lo que le han dicho. Entonces, agregando eso que tú decías del trabajo, por ejemplo, de este colectivo y de la realidad específica de cada una de las personas que está en este webinar, claro, a lo mejor en el deporte hay cosas que en organizaciones parecen ya trabajadas, pero que en otro tipo de entornos, en otros países, en otros contextos no están tan trabajadas, no están tan aceptadas, y desde luego creo que todos queremos ir a trabajar en un sitio donde nos sintamos bien, ¿no? Entonces solamente quería agregar eso un poquito porque como es muy reciente aquí en España, me llamó mucho la atención porque he escuchado mucho eso en entornos corporativos. Creo que es importante la acotación, ¿no? Cada contexto tiene sus vicisitudes, su camino que ha recorrido, el que le falta por recorrer, etcétera. Y bueno, quiero terminar con estos 5 hacks que les hemos venido compartiendo, o estas 5 temas que se pueden trabajar de una manera bastante ágil y sencilla, cerrando con el trabajo que podemos hacer para inspirar y visibilizar, ¿no? Que lo he llamado inclusión y role models. Y quería compartirles esto y se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver Gambito de Dama con esto? Me imagino que si no la han visto, habrán escuchado, ¿no? Porque fue todo un fenómeno ver una serie en Netflix donde la protagonista era una chica y era una maestra del ajedrez, ¿no? Y se preguntarán por qué lo estoy compartiendo. Bueno, porque el impacto de los role models es muy importante. El impacto de mostrar físicamente a una persona ocupando un puesto tiene cambios en los sesgos, tiene cambios en la motivación de personas para poder visualizarse y decir, yo puedo hacer eso. ¿Qué tanto? Bueno, por ejemplo, les puedo hablar del caso de un grupo que se llama Ajedrez con Cabeza en Madrid. Y perdonen que haga tantos casos cercanos, pero me gusta entender la realidad que me rodea, como les invito a todos ustedes que también entiendan la realidad que les rodea. Este grupo de ajedrez, a partir del estreno de Gambito de Dama, ha visto un incremento importantísimo en las suscripciones, es como una especie de club de mujeres, especialmente en una franja donde históricamente no tenían prácticamente a nadie, mujeres entre 18 y 40 años. Ellos observaban que las niñas se acercaban antes de los 18, sobre todo como actividad extracurricular al club de ajedrez, y después lo dejaban y no lo retomaban y no veían altas en el club hasta mucho después de los 40 años.
A día de hoy, después de Gambito de Dama, las alumnas mujeres representan el 50% de los matriculados en todos los rangos etarios. Entonces, por ahí hay un artículo que lo pueden echar un vistazo, donde el fundador o el director de la escuela habla de ello, pero esto está directamente relacionado con ver, mira, es que se puede ser mujer y jugar ajedrez. Él luego habla ahí un poco de por qué piensa que no era una actividad o un deporte, no sé si se llama deporte, pero bueno, una actividad que estuviese normalmente asociada a mujeres, ¿no? Si les interesa, pueden verlo allí. Pero esto es un ejemplo más de cómo los role models o esas personas que representan ciertos modelos a seguir pueden cambiar la perspectiva de la gente de acercarse a ciertas actividades, de imaginarse como líder, de pensar, puedo llegar a ser CEO de esta empresa, puede interesarme una carrera de STEAM, por ejemplo, que es otro de los grandes temas de, esta vez sí, diversidad de género otra vez, cómo hay muchísimo más interés en carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas en el género masculino que en el femenino, y este sesgo que tenemos de pensar que es que a las mujeres no nos interesan esas carreras. Hemos visto, y hay un estudio muy reciente hecho en Barcelona, aunque está publicado en inglés, en una revista científica, que demostró el impacto positivo que tiene llevar mujeres que han estudiado carreras STEAM en grupos de niñas de 12 a 16 años, y cómo después de escuchar esas charlas y escuchar los ejemplos de ellas, las niñas normalmente tienen una visión mucho más positiva del disfrute de las matemáticas, el valor que tienen las matemáticas en su vida, la expectativa de éxito en esa carrera, porque se habla de que se nos dice que las mujeres no somos buenas en matemáticas, que somos buenas en cosas más soft, en psicología o en otro tipo de disciplinas, y también en la aspiración de carreras STEAM. Entonces, trabajar con role models en la organización también va a ayudar. Obviamente esto no tiene un efecto inmediato, pero va a ayudar a que más personas piensen, vale, yo puedo ser manager, o vale, yo puedo estar en el área tecnológica. Por supuesto, si se trata de específicamente de un sesgo, ¿no? Para una persona, por ejemplo, y esto lo he conversado con colegas asiáticos, para una persona asiática viviendo en España, ver a alguien con quien puede identificarse en un puesto de liderazgo, le inspira y le ayuda también a ver que es posible, que también puede imaginarse siendo CEO, que puede salir de los estereotipos donde normalmente nos encasillan y que hacen que sea difícil tener diversidad en ciertas áreas. En este caso, por ejemplo, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, esto es un poco las 5 cosas que les queríamos compartir, de nuevo, muy superficialmente, con algunas experiencias que hemos tenido, pero que nos encantaría invitarles a que piensen, reflexionen y digan, bueno, ¿cuál de todas estas puedo aplicar? O si ninguna de estas creo que me vale, pues ¿cómo investigo más? ¿Dónde puedo encontrar más recursos para aplicar alguna otra? Y que comencemos todos a sumar, ¿no? a esta realidad de diversidad e inclusión. Y yo creo que estamos ya para preguntas y respuestas, si tenemos algunas, ¿no? Puedo añadir algo antes. Me ha encantado el chat. Veo a Ana Celno añadiendo muchísimas cosas. Antonio lo veo también. Diana, de verdad que me ha encantado porque al final es un poco, y yo quiero cerrar con eso, ¿no? Yo insisto, estamos todos en el mismo camino. No todos tenemos que saber todo, ni vamos a poder conocerlo todo, ni vamos a estar libres de sesgos, y esto lo tenemos que construir entre todos y entre todas. Y por eso también os animo a que, pues eso, a que ahora en las preguntas no solo hagáis preguntas, sino que realmente compartáis también. Si hay algún caso, si hay algo que os ha funcionado, que os pongáis en contacto los unos con los otros, si habéis visto que alguien ha puesto algo interesante, ¿no? Ana, por ejemplo, Ana Celno estaba hablando también de Sietar, o sea que realmente os
utilicéis el poder de las redes porque de verdad que es entre todos como vamos a remar. Esta conversación la he tenido con Tavi, esta conversación la he tenido con Ana. Creo que España nos queda, España, Latinoamérica, hago extensible porque somos hermanos, nos queda mucho camino todavía por recorrer y el potencial lo tenemos, el talento lo tenemos, el conocimiento lo tenemos, simplemente nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir y compartir, que yo creo que es importante, que compartamos. Sharing is caring, efectivamente. Perdona, ya no, porque creo que iba Cristina, ¿no? Ibas a empezar a moderar el chat, entiendo. Sí, no os preocupéis. Yo, bueno, en primer lugar y en nombre de todos, creo, lo voy a decir en alto, gracias. Ha sido un placer esta horita y poco. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, que la ponga por el chat. Y si no, también he leído mucho, nos hemos quedado con ganas de más y ahí os invito y os comparto que, bueno, para mí, si os ha gustado esto, una clase con ellas ya, para mí fue increíble y seguir su newsletter igual, ¿vale? Habéis visto que toda su presentación tenía un mogollón, o sea, al final lo bueno de esto es que no estamos dando opiniones, sino que vienen con muchísimo trabajo detrás. Su newsletter está llena también de trabajo, de inspiración, de artículos, que creo que es súper importante para poder hablar de un tema tan complicado como es la diversidad, que es muy, muy amplio. Así que os invito también a seguirlas, obviamente. La newsletter es una pasada, y a seguirlas como profes. Gracias a todos por los comentarios del chat. Y bueno, sobre todo también comentaros que el próximo, o que queremos seguir creando ese tipo de espacios. Así que si tenéis alguna idea de nuevos eventos, también abiertos a que los contéis. La idea es seguir haciendo cosas así. El siguiente evento lo tenemos el día 5 de mayo y hablaremos de trabajo en remoto y de las diferentes fases y cómo trabajarlas. Así que también os invito a estar al día y creo que no hay ninguna pregunta. Así que nada, de nuevo daros las gracias. Ha sido un placer. Tabita y África. Antes de que cerremos, porque es que justo estoy viendo comentarios y hay uno muy interesante que dice Carmen Gil, en mayo es el mes europeo de la diversidad. Se han publicado algunos recursos, de hecho, no sé exactamente, creo que no tengo el link, igual Carmen tú lo puedes poner en el chat, ya que lo has mencionado, igual lo tienes por ahí, pero se ha puesto a disposición un montón de recursos. De hecho, hay un playbook que te dice potenciales acciones que puedes llevar a cabo para celebrar el mes de la diversidad en Europa. O sea que muy buena aportación porque es verdad que es muy interesante. Sí, y hay una pregunta de Maribel, no sé si la ves, África. Sí, el registro retributivo, ¿cómo se puede obligar a la empresa a que lo publique? Con el tema de la ley de protección de datos, Tavi, yo creo que esto igual sabes tú más. Sí, es obligatorio. Es decir, no que lo publique en un sitio, pero si tienes representantes de los trabajadores, ellos tienen que tener acceso y te lo pueden dar. Y si no tienes representantes de los trabajadores, claro, tienes que pedirlo, que ahí empiezan los detallitos, ¿no? De que obviamente se dice fácil, pero no es tan sencillo ir y pedir, oye, ¿qué tal el registro retributivo? Pero bueno, espero que ahora que comienza esto a estar en práctica, que comencemos a descubrir cuáles son las mejores maneras para ponerlo a disposición y ojalá que las empresas directamente lo compartan y digamos, miren, si hay una brecha, la vamos a corregir así. Un ejercicio de honestidad creo que nos vendría muy bien a todos. Sí, también importante, tenéis un certificado de participación que vais a poder compartir en vuestro LinkedIn de que habéis estado aquí aprendiendo cosas con Tabita y con África, lo tenéis aquí el link. Y tanto la presentación que lo hemos comentado antes como la grabación de todo esto también, si habéis dejado vuestro email, os llegará para que podáis leerlo con detenimiento, que ha sido mucha información muy concentrada. Así que dejaremos muchos links y muchos recursos para que sigáis investigando y, por supuesto, nuestra newsletter. No os podéis perder a Fran, que le veo por ahí comentando, a Francisco Gallego, nuestra superestrella, que nos comentará sus claves para hacer de un Employee Resource Group, en este caso, un éxito. Y también cómo generar aliados, que no es tan fácil. Así que más por llegar. Perfecto. Pues si os parece...